Muchas gracias, señora presidenta. Venimos desde el interbloque de Juntos por el Cambio a darle la aprobación a esta media sanción que viene de diputados. Y venimos a darle aprobación en unidad, la oposición unida detrás de este proyecto. No creemos que cambie de la noche a la mañana la situación de Argentina por esta aprobación. Muy por el contrario. No generamos expectativas positivas acerca de ello per se. Sí creemos, como se ha dicho acá sostenidamente, que estamos contribuyendo con el país y no con el gobierno a no entrar en default. Y no es poca cosa. Se explicó claramente los perjuicios que traería entrar al default. Se intentó en la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo de hacernos votar tanto la autorización del financiamiento como un plan económico que han negociado a espaldas con el Fondo Monetario. Se intentó, si pasa, pasa, en diputados. Actuamos con unidad monolítica en transformar ese proyecto en un artículo que, como dice la Constitución y como dice la ley que sancionó este Congreso en el 2020, se apruebe solo la autorización de refinanciación y el nuevo crédito que está tomando el gobierno argentino actual con el Fondo Monetario Internacional. Es un nuevo crédito con el fondo. Eso estamos aprobando. No un plan económico. Se ha escuchado discursos del oficialismo, de la oposición, algunas cosas realmente grotescas, pero otras muy razonables, grotescas para mí, pero muy razonables, más de un discurso de oficialismo y oposición. Con muchísima sorpresa escuché al senador Maurice Clos describir desde el oficialismo y por qué votaba favorablemente, con argumentos que perfectamente más de uno de nosotros en esta bancada tendría. Perfectamente. Explicó el contexto de deuda, explicó cómo se generó la deuda con el fondo. No tuvo que recurrir a relato de fuga, no tuvo que recurrir a mentiras para describir por qué era importante aprobar este refinanciamiento y financiamiento nuevo. Si se toma otro de los discursos de nuestra bancada, como por tomar uno que fue muy didáctico y me sirvió mucho en esta oportunidad, como el del senador Martín Lustó, no veo grandes diferencias en cómo describió los problemas Martín y cómo los describió el senador Clos. ¿Cuán cerca estamos en la Argentina de comprender si nos hablamos, nos escuchamos y no mezclamos el relato ficcionado que trata de poner buenos y malos, culpables y inocentes, blancos y negros, amigos y enemigos, todo el tiempo en vez de buscar coincidencias acerca del origen de los problemas y así probablemente de la deliberación pública estemos más cerca de la solución de los problemas. Preocuparse tanto en explicar con relato los problemas no los hace más sensibles a la hora de resolver esos problemas. Ya acá se ha reconocido que tenemos un problema estructural con el déficit y que el déficit
origina deuda. Pero no lo dijo Romero solamente, no lo dijo Martín Lustó, lo dijeron algunos de los propios senadores de la bancada oficialista. Eso es un principio de entendimiento. Nos estamos comprendiendo más de lo que incluso algunos esperábamos. Entonces, si podemos tener entendimientos, si podemos lograr puntos en común, ¿por qué no nos esforzamos por avanzar aún más a partir de esta aprobación? Pero el daño que hace el relato y el daño que hace cambiar los hechos y estar más preocupado por cómo se lo explica que por los hechos en sí mismo, no nos permite salir adelante. Y vamos a seguir en un círculo vicioso y no en uno virtuoso como necesitamos si seguimos avanzando en esa dirección. El senador Romero habló del ajuste, palabra maldita, y vamos al relato. La verdad, llámenle como quieran, pero el mundo cree que la Argentina, si no ordena su economía, no le va a devolver la plata al fondo, no le va a devolver a los bonistas, pero no le va a devolver a los nacionales, ni los pesos atados a dólar, como bien se explicó, no se los va a devolver a nadie. Si no ordenamos nuestra economía, no solo tienen problemas los bonistas, tiene problemas la empleada de comercio, el enfermero, la médica, el docente. Si no ordenamos la economía, vamos a seguir ajustando a los más débiles, vamos a seguir ajustando a los más pobres, vamos a seguir ajustando a la sufrida clase media argentina que está en vías de extinción. ¿Qué es sino lo que se ha hecho en estos 2 años de Alberto Fernández? Si no ha sido un ajuste. Han ajustado los ingresos. Los jubilados han perdido casi un 5% promedio. Algunos han perdido el 12%, otros han perdido el 18%. Lo dijo la diputada Vallejos, lo explicó en ese audio magnífico y maravilloso de sincericidio. Se han licuado por vía de la inflación el empleo registrado. Hoy 5 trabajadores, cada vez menos empleo registrado tenemos en la Argentina si uno mira, tiene una mirada larga. De 5 trabajadores registrados, 1 registrado está por debajo de la línea de la pobreza y ese es el ajuste inflacionario. Con lo cual ya no es tener trabajo, no es sinónimo de no estar en la pobreza. Ajustaron al sector privado, me lo he tenido que anotar porque son tantos. Ajustó al sector privado con nuevos impuestos o aumento de impuestos que ya existían, ¿no? Se frenó el consenso fiscal, que era una baja progresiva de ingresos brutos. Se creó el impuesto país, se aumentaron retenciones, se impidió el ajuste por inflación en los balances, subieron los impuestos internos sobre productos electrónicos, se creó una contribución obligatoria del 0,5 sobre las primas de seguros automotores y se sancionó el pomposamente llamado impuesto a la riqueza. Han ajustado el sector privado, eso es ajuste. En estos 2 años ajustaron el sector privado. Con la emisión descontrolada y el cepo cambiario, hoy en promedio se gana en dólares la mitad de lo que se ganaba al principio de la gestión de Alberto Fernández. Eso es ajuste y la economía ajusta. Pero si siguen con el relato, no nos vamos a entender. Si siguen con el relato,
y la mentira, difícilmente podamos alcanzar consensos y vía esos consensos soluciones. Nadie piense que las reformas que necesita nuestra economía se van a lograr si no hay consenso de oficialismo-oposición. Con lo cual, la búsqueda del consenso es la primera obligación de Alberto Fernández y no la riña y el relato y la mentira. Él ya está diciendo que este entendimiento con el fondo que negoció Guzmán, que vino haciendo zaraza todo el tiempo, como lo explicó el senador Neidenhoff recién, que primero eran 20 años, que después era a cambio de activos medioambientales, que no sé qué y que no sé cuánto, para llegar al mismo lugar que le había ofrecido el Fondo Monetario al principio. Para llegar al mismo lugar que los bonistas en todo ese relato. Si siguen con el relato y dice que este programa no implica ajuste, sigue faltando a la verdad, sigue mintiendo, porque bajar el déficit es un elemento del orden de la economía. No le importa al fondo si es aumentando impuestos o bajando el gasto. Le importa a la Argentina no tener una carga tributaria cada vez más amplia, le importa un plan económico argentino, no a un plan económico del Fondo Monetario. Tener menos carga impositiva, liberar al sector privado para poder producir y no seguir estancados. Necesitamos crear las condiciones con un alto consenso para que el sector privado pueda ofrecer una mayor oferta de bienes en la Argentina y combatir la inflación, además de no emitir y además de todas las multicausales razones por las que hay inflación. Se necesitan crear esas condiciones y las debe crear el gobierno. El gobierno y el Poder Ejecutivo es el que tiene el plan económico. El gobierno es el responsable de orientar la economía de un país. Es el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, estamos a minutos de que el gobierno cuente con una autorización de endeudamiento, a minutos. Una autorización de endeudamiento de un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y hemos aportado desde la unidad de Juntos por el Cambio para eso. Le pedimos al presidente y por supuesto a la vicepresidenta también, con todo el poder que tiene y la influencia en el relato fundamentalmente que tiene, le pedimos que escuchen nuestras advertencias. No alcanza con este nuevo crédito al Fondo Monetario. Tienen que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radicalmente de estos 2 años. Tienen que cambiar el rumbo, porque de no cambiar el rumbo, con acuerdo, con un nuevo financiamiento, no se va a detener la inflación por sí mismo. No van a crear condiciones de inversión por el solo refinanciamiento o nuevo financiamiento con el fondo. No vamos a crecer. Vamos a tener problemas de precios y vamos a tener problemas de alta inflación. Probablemente problemas de desabastecimiento. Probablemente, aunque tengamos un acuerdo con el fondo, si no cambian el rumbo, también pueden generar corridas bancarias. Aunque tengamos el acuerdo con el fondo, si no cambian el rumbo, la Argentina le puede ir peor de lo que le está yendo. Por eso, la única oportunidad que tenemos y la oportunidad que tiene el gobierno por el país, y queremos acompañar, queremos crear ese clima, por eso el entendimiento era más fácil
ponerse en la vereda de enfrente, literal, y tirar piedras. Era más fácil, pero más irresponsable. Nos queremos, la única oportunidad que nos está quedando es que se cambie ese rumbo. Que podamos convertir a las prebendas que hoy se ofrecen en trabajo, a las mentiras en verdades, al despilfarro público en gasto austero e inteligente, a la violencia verbal en diálogo profundo, como creo que en algunos aspectos y en algunos párrafos de esta deliberación hubo. Los atajos y los privilegios cambiarlo por igualdad de oportunidades. En resumen, cambiar el rumbo para que Argentina vuelva a ser un gran país. Los argentinos nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias.